Y en Miami varios activistas y opositores del régimen castrista se reunieron para hacer una carta a la que decidieron llamar Acuerdo por Liberación en Cuba. Está con nosotros hoy uno de los líderes de esta organización, él se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando, Diana Bermúdez te habla de D-News. Gracias por tenerme aquí en este programa. Claro que sí. Orlando, yo quería preguntarte, la primera pregunta que quiero hacerte es si este acuerdo, esta carta a la que ustedes decidieron llamar Acuerdo por Liberación, va a ser únicamente simbólica o ¿en qué nivel, digamos, de importancia le puede llegar a tomar el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, a esta reunión y a este encuentro que hicieron ustedes? No, el acuerdo de liberación no es un deseo poético. El acuerdo de liberación es un instrumento de trabajo, independientemente de lo que pueda hacer la comunidad internacional, para expandir y fortalecer el trabajo de las dos principales plataformas de lucha por la libertad de Cuba, que son la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio, encabezado por mi hermana de lucha, Rosa María Payá. Esto es una integración de esfuerzos para poder lograr dos retos fundamentales: la liberación de Cuba, el derrocamiento del régimen de oprobio que ha destruido al pueblo de Cuba, y una rápida provisionalidad donde se den los pasos contundentes para sentar las bases de la devolución de la soberanía al pueblo de Cuba. ¿Cómo se devuelve la soberanía al pueblo de Cuba? En lo individual, con la plena restauración de los derechos que son nuestros por la naturaleza y por la tradición. Y en segundo lugar, por la reorganización, por la reinstalación de los instrumentos de poder público que le permitan a los cubanos tomar decisiones colectivas. Y en lo económico significa ir de un Estado controlado por una sola familia y un grupo de generales corruptos, un Estado monopolista que controla y ahoga la economía, a la devolución de la economía del pueblo de Cuba, mediante la libertad económica, la desregulación, la privatización orgánica del país, el flat tax o impuesto parejo, para que el país, las energías vitales del cubano puedan comenzar a funcionar para rescatar a Cuba de la muerte. Aquí el objetivo es salvar a Cuba, aquí el objetivo es la salvación nacional. Orlando, es la primera vez que el exilio cubano logra encontrarse de esta manera tan organizada y de este sentido de unidad que han tenido con este acuerdo. Es una excelente pregunta. El exilio cubano, contrario a la mitología que creó el castrismo, es un bloque con un consenso muy fuerte, muy plural, pero con un consenso muy fuerte de lograr el cambio y la libertad dentro de Cuba. Ahora, primera vez que yo he visto en tantos años de lucha tan largo tener una plataforma de este tipo que abarca tanto de la sociedad civil, tanto de la oposición dentro y fuera de Cuba. Creo que ahí sí, Acuerdo de Liberación es un momento histórico, y un momento histórico de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de sacrificio para lograr el triunfo del nacionalismo democrático en Cuba. ¿Existirá hoy, me pregunto yo, alguna estructura interna capaz de acompañar una transición en Cuba? Sí, precisamente la barrera esa ficticia entre cubanos dentro y afuera se derrumbó. Esa la tumbamos, la acabamos de tumbar con la firma del Acuerdo de Liberación. Cuba lo que le sobra es talento. Los cubanos les sobran talento dentro y fuera de Cuba. Usted va a cualquier comunidad cubana en la diáspora, en cualquier parte del mundo, y han levantado cabeza y les ha ido muy bien y están en la prosperidad. Donde único los cubanos están en la pobreza es en Cuba, y no es por los cubanos, es por el comunismo. Cuba antes del 59 era una de las economías más avanzadas y prósperas de la región. El comunismo la destruyó. Entonces, si a ese talento humano dentro y fuera de Cuba usted le quita el peso del comunismo, las doctrinas dogmáticas anticubanas de este régimen de oprobio, el cubano va a florecer igual que ha florecido en exilio y floreció su república antes del 59. Orlando, vives en Estados Unidos. ¿Qué rol piensas que puede jugar el gobierno de los Estados Unidos en una posible transición en la isla? Bueno, Estados Unidos es un país, la democracia más poderosa, más fuerte del mundo, es un país lleno de valores, de instituciones, y la relación de Cuba ante que los bárbaros estos tomaran el poder en el 59 con Estados Unidos fue muy productiva, muy positiva para Cuba. Queremos ir a una comunidad jurídica con Estados Unidos, a una comunidad económica con Estados Unidos, para que florezca nuestra economía, nuestra libertad, nuestra prosperidad. Desde el inicio de nuestra guerra de independencia, en el siglo XIX, en 1868, los fundadores de la nacionalidad cubana, que se rebelaron en contra de la opresión del Imperio Español, estaban precisamente luchando para tener una comunicación normal, armoniosa con Estados Unidos en un hemisferio que debe consistir de repúblicas democráticas donde pueblos libres pueden intercambiar cultura, información, educación y poder prosperar. Ese es el objetivo de la política hemisférica que ha anunciado
el gobierno de Donald Trump. Y pensamos que en Sí. Donald Trump y Marco Rubio hay dos pilares de comprensión para la situación del pueblo de Cuba. Sí, Orlando, yo quería introducirte un poquito en lo que sucedió, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos con Venezuela. ¿Tú piensas que Estados Unidos debería hacer algo parecido con Cuba o mejor tomar una salida un poco más diplomática? Con pleno respeto para los venezolanos, que son mis hermanos y hermanas de lucha, una nación hermana de Cuba, Ujú, el modelo que se está aplicando en Venezuela, los venezolanos decidirán si les conviene o no. A nosotros los cubanos no nos conviene ese modelo. En ujú. Cuba tenemos un régimen totalitario consolidado. Han habido pocos regímenes totalitarios en la historia, este es uno de ellos. Si usted no saca del poder a ese núcleo duro de represión, de persecución, y a ese núcleo corrupto que es el liderazgo del partido de Estado, un solo partido, una sola familia, en Cuba no hay libertad, en Cuba no hay ningún cambio. Estados Unidos se enfrentará a un régimen híbrido que también va a fracasar. El mejor cambio en Cuba es que el pueblo de Cuba pueda comenzar de nuevo con un gobierno provisional que corte con el totalitarismo y le permita a los cubanos disfrutar y recibir de vuelta sus derechos y su soberanía. Yo creo que Claro. eso es el caso de lo que debe ocurrir en Cuba. Y yo creo que Estados Unidos y las fuerzas democráticas cubanas están implementando un conjunto de medidas desde lo económico, lo político, lo diplomático, lo coercivo, para que ese régimen pueda quebrarse desde adentro y el pueblo pueda recuperar su libertad. O sea, que usted ve como más probable una transición negociada, ¿no? Más que una confrontación. Bueno, yo sé lo que quiero es que termine el control del Partido Comunista y la familia Castro sobre Cuba. Sin eso no hay cambio. Las vías para poder lograr eso son diferentes, Ujú. pero queremos justicia, queremos un cambio real, profundo en la sociedad cubana para poder salvar a Cuba, no para ser una carga para ningún otro país. Queremos un cambio profundo en nuestro país. Si el régimen de oprobio lo que decide entrar en cabales y después de haber matado a tanta gente deciden que ya es momento de dejar de matar y de robar y se ponen con sus millones, perfecto. Pero mantener la opresión sobre el pueblo de Cuba, eso es inaceptable para el bloque de votantes cubanoamericanos que queremos un cambio real. Además, la ley americana, la ley de libertad cubana claramente establece que para poder Estados Unidos normalizar relaciones con Cuba hace falta un regreso pleno a la democracia. Le quiero pedir disculpas, me encuentro en gestiones internacionales por la libertad de Sí, Cuba, tengo que ir a una reunión muy importante, le sí, sí, agradezco sí. mucho su entrevista y las excelentes preguntas que me hizo. Claro que sí, Orlando. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Seguramente vamos a comunicarnos nuevamente más Con adelante. mucho gusto, con mucho gusto.